En este nuevo vídeo vamos a ver cómo se integra PHP junto a toda la infraestructura de un servidor web. En el vídeo anterior vimos cómo funcionaba PHP como un lenguaje aislado desde una consola. Esa no es la forma habitual de utilizar PHP. La forma de utilizar PHP es siempre junto a un servidor web. Entonces, bueno, vamos a ver otra de las características de PHP, que PHP se define como un lenguaje de script de parte del servidor. ¿Qué significa de parte del servidor? Pues que es un lenguaje que va a entrar en funcionamiento, se va a ejecutar siempre en la parte del servidor web, nunca en la parte del cliente, es decir, la parte del navegador. Y es un lenguaje de script. ¿Qué significa que es un lenguaje de script? Un lenguaje de script significa que el código PHP representado por ese recuadrito celeste va a estar incrustado en algún tipo de documento, en este caso en documentos HTML. Yo voy a tener documentos HTML y dentro de esos documentos HTML voy a tener trozos, fragmentos, los que me necesite, 1, 2, 3, los que me hagan falta, de código PHP. Eso es lo que se llama un lenguaje de script. Vamos a ver cómo funciona un servidor web. Por un lado, vamos a tener los clientes representados por su navegador, utilizarán el que sea, Chrome, Firefox, Safari, el que sea. Tendremos internet, que será el medio de acceder al servidor, y en un ordenador colocado en internet tendremos un servidor web. Yo he puesto Apache, suele ser uno de los más utilizados, pero puede ser cualquier otro. El servidor web tiene una serie de ficheros, pueden ser ficheros .css, .html, tiene ficheros de audio, ficheros de vídeo, ficheros de JavaScript, tiene una serie de ficheros que nos van a servir. ¿Cómo nos sirven esos ficheros? Pues vamos a ver un poco el esquema de funcionamiento. En primer lugar, el cliente hace una solicitud, esa solicitud viaja por internet y llega al servidor. El servidor recoge el fichero o ficheros que forman parte de esa solicitud y lo devuelve a través de internet hasta el cliente. Lo que devuelve es siempre lo mismo, son ficheros que contienen HTML, CSS y JavaScript, puede que contenga solo una de esas partes, ¿vale? Incluso ficheros multimedia como audio y vídeo. Cuando esos ficheros llegan al cliente, el navegador que entiende HTML, que entiende CSS, que entiende JavaScript, que sabe cómo manejar un fichero de audio, que sabe cómo manejar un fichero de vídeo, lo que hace es que compone la página web y nos la muestra. Muestra la típica página web bonita, donde podemos interactuar, ¿vale? ¿Por qué funciona esto así? Porque los navegadores que están en la parte del cliente entienden perfectamente tanto HTML como CSS como JavaScript. Hay que dejar claro que un navegador no sabe qué hacer con un fichero PHP, no entiende PHP. Y ahora vamos a ver otro escenario, ¿vale? En el que yo, en mi servidor web, instalo un intérprete de PHP. ¿Con esto qué ocurre? Con esto ocurre que yo habilito en mi servidor web a que existan, aparte de los ficheros que ya manejo, ficheros de tipo PHP. Por lo tanto, esto ahora funciona de la siguiente manera. El cliente me va a hacer una solicitud que viaja por internet, llega al servidor web, el servidor web coge el fichero que sea y lo sirve. ¿Qué ocurre si el fichero que me han seleccionado o que me piden es un fichero PHP? Apache sabe que no puede servirlo directamente al cliente, porque si ese fichero PHP llega al navegador, el navegador no sabe qué hacer con el fichero PHP, no entiende el lenguaje PHP. Entonces lo que hace es que el servidor Apache le pasa ese fichero PHP al intérprete de PHP. El intérprete de PHP ejecuta ese código PHP y ese código PHP se va a sustituir por lo que genere ese código. Es decir, si ese código PHP lo ejecutara yo en una consola, la salida que genera en la consola, esos ecos, pues eso se sustituye por el código PHP. Con lo cual, desde el punto de vista conceptual, lo que entrega el intérprete al Apache es ficheros donde hay solamente HTML y se ha eliminado todo el código PHP. Entonces, cuando digo HTML me refiero a HTML, o CSS o JavaScript. Por lo tanto, vuelvo a tener solamente HTML, CSS o JavaScript que se le sirve al cliente y llega al cliente. Y el cliente, el navegador del cliente, sabe cómo componer esa página web y cómo mostrárnosla. Fijaros que de todo este nuevo proceso, lo que es en la parte de PHP jamás llega al cliente. ¿Por qué? Porque si al navegador llegara
un fichero HTML con trozos incrustados de código PHP, no sabría qué hacer con él, no sabe ejecutarlo. ¿Vale? Entonces, por eso se denomina que PHP es un lenguaje de parte del servidor, porque se ejecuta solamente la parte del servidor. Tener en el servidor un lenguaje como PHP me abre un mundo. Un mundo, por ejemplo, a conectar con otras herramientas, a conectar incluso con una base de datos. Yo he puesto mi base de datos MySQL, pero puede ser cualquier otro tipo de base de datos, MariaDB, Oracle. Con lo cual da una nueva dimensión a nuestra aplicación web, porque ya podemos acceder a todos los datos almacenados en una base de datos. Otra cosa a tener en cuenta es dónde vamos a colocar, dónde vamos a ubicar el servidor web. Servidor web tenemos dos opciones. La primera sería colocarlo en internet, en un servidor que esté colocado en internet. Con lo cual accederemos a ese servidor a través de su URL, ¿no? O su IP o su nombre, www, lo que sea, .es o .com. Ese servidor web tendrá una parte de ficheros que serán los ficheros que es capaz de servir. Tiene una gran ventaja. Ese servidor web está colocado en internet, es accesible, es público a todo el mundo. Y nosotros lo que haremos es modificar esos ficheros que son accesibles. Tiene un inconveniente, que tengo que tener ese servidor conectado a internet o pagar un hosting a alguien que me alquile ese servidor. Entonces, cuando ya tenemos proyectos cerrados, pues sí, se suben a la nube y están en internet y son accesibles, son públicos. Pero para desarrollar no hace falta tener ese hosting al que hay que pagar. Entonces vamos a utilizar otra opción que es instalarlo todo en nuestro ordenador. Vamos a utilizar el servidor Apache como en lugar de estar conectado a internet va a estar conectado a nuestro propio ordenador, ya sea un portátil, sea un sobremesa. Y en el navegador vamos a acceder, en lugar de utilizar una URL que sea de internet, vamos a utilizar la URL localhost. Con lo cual, desde cualquier petición, se va a hacer al servidor que está instalado en nuestro propio ordenador y nos devuelve las páginas y las abriremos en nuestro navegador. Esto tiene una gran ventaja, no tenemos que pagar hosting y podemos trastear sin ningún problema y podemos cambiar modificaciones y cambiar cosas. Un primer ejemplo, vamos a ver cómo funciona este código incrustado. Ahí tenemos una página sencilla, ¿no? Una página de HTML, no tiene GEA, solo tiene el body con algún H1 y tiene una zona de un trozo de código incrustado, que lo que hace es que a la variable número le asignamos un 7 y después hacemos un eco, sacamos mi número favorito, pues saldrá el número que vale 7. Cuando yo esa página se la entrego al intérprete de PHP, lo primero que hace es detectar el código que está fuera del fragmento de PHP. Con lo cual, ese código, sea lo que sea, él le da igual, lo ignora y lo deja tal cual. Después detecta los fragmentos de PHP. Y esos fragmentos de PHP lo que hace es que lo ejecuta y el resultado que se obtendría por pantalla lo inserta en su lugar. Con lo cual, esa página web que tiene un pequeño fragmento de código PHP se convertiría en una página web donde ese fragmento de PHP se ha sustituido por el texto mi número favorito 2.7. Entonces, eso es lo que hace el intérprete de PHP en el navegador. En el servidor. El servidor tendría la parte izquierda de ese fichero HTML. El intérprete ejecuta el PHP y lo que se le sirve a los navegadores del cliente es el resultado, es decir, la parte derecha que se genera. Y ya el cliente es quien decide cómo se compone esa página web. Una cosa a tener en cuenta es, cuando nosotros hemos utilizado PHP en la consola, hemos utilizado espacios, retornos de carro, pero esa salida por consola de esos espacios, esos retornos de carro, hay que tener cuidados con ellos. ¿Por qué? Porque los navegadores ignoran más de un espacio, es decir, 5, 6, 7 espacios, ellos lo muestran como solo uno e ignoran los retornos de carro. Entonces, ahí hemos puesto un pequeño ejemplo. Esas especies de U simbolizan espacios en blanco, ponemos esa U porque no se ve. Pues tanto espacios en blanco como devuelva el script PHP, el navegador solo va a tener en cuenta uno. Entonces es una cosa a tener en cuenta a la hora de escribir esos scripts PHP. Y si yo he utilizado en los eco /n, esos retornos de carro, el navegador los va a ignorar. Por lo tanto, tendremos que cambiar esos retornos de carro por la etiqueta BR, que es la etiqueta que el navegador sí entiende como retorno de carro.
Vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a escribir una página web muy sencillita, ¿vale? Que la página web tiene que mostrar, en primer lugar, mi número favorito, por ejemplo, puede ser 7, y la suma de 2 y 3. ¿Dónde va a estar ese fichero? Ese fichero, que tendrá una extensión .php, puesto que contiene script de PHP, será en la práctica un fichero HTML donde se han incrustado trozos, fragmentos de código PHP. Pues tendrá que estar ubicado en el directorio donde se ubican todos los ficheros que el navegador, que el servidor web hace público y permite acceder desde internet, desde la web. En este caso yo estoy utilizando Linux. El servidor Apache, su directorio es //3w/html. Si vosotros en casa utilizáis otro servidor de otro tipo, tendréis que buscar en la documentación cuál es su directorio de donde se ponen los ficheros y tenéis que colocar ese fichero ahí. Hemos creado un fichero, prueba.php, que en el fondo no es más que un fichero HTML con pequeños fragmentos de código PHP insertados. Aquí tenemos nuestro style, nuestro HTML, ¿vale? Nuestra cabecera, aquí empezamos nuestro body, ¿vale? Pues aquí simplemente un H1 que pone mi número favorito y aquí empieza un pequeño fragmento de PHP. Creamos la variable número, que le asignamos un 7 y ahora un eco. Es el número, fijaros que aquí no pongo un /n, así que pongo una etiqueta br. ¿Qué significa? Pues esto se mostrará en el navegador, es el número. Y la línea siguiente, el número, que en este caso 7. Ahora viene un H1 que dice una suma complicada y otro pequeño fragmento de PHP. Aquí declaro dos variables, A y B, que valen 2 y 3. Declaro la variable suma, que valdrá la suma de A más B. Y hago un eco que me dice la suma es, y le concateno aquí el valor de la suma y esto seguido un BR. Aquí se acaba la página web. Si yo aquí tuviera, por ejemplo, simplemente un texto, este texto pertenece a la parte de HTML, si yo este BR no lo tuviera, ¿qué ocurriría? Que este texto adiós iría justo en la misma línea que la suma. Por eso es importante, aunque sea al final, meter las etiquetas BR. ¿Vale? Bueno, pues ahora este fichero se guarda y lo vamos a copiar en ese directorio que es el que utiliza el servidor para hacer públicos los ficheros. Cada uno que busque en su documentación cuál es el directorio de su servidor web y vamos a probarlo. Ahora abrimos un navegador, en este caso he abierto Firefox, y aquí yo estoy accediendo directamente a internet, estoy accediendo a Google. Pero yo no quiero acceder a Google, yo quiero acceder a mi propio ordenador, a localhost. Entonces, ¿qué URL vamos a utilizar? http localhost, lo que me permitiría acceder al servidor web que está instalado en mi equipo. Y normalmente el servidor web se accede siempre por defecto a index.html o index.php. Pero mi fichero se llama prueba.php. Fijaros, ¿qué ha ocurrido? Que lo que yo he recibido es lo que yo quería recibir, ¿vale? Pero aquí fijaros que pusimos un /n, acordaros, ¿vale? Pero no hay trozos de código PHP, porque si no mi navegador no sabría qué hacer con ese código PHP. Si le damos a ver código fuente de la página, fijaros que lo que he recibido es solamente HTML puro y duro. Todo el código PHP se ha desaparecido y ha sido sustituido, por ejemplo, este 7, pues la variable se sustituye por el 7 y el 5 se sustituye por la variable suma. En definitiva, se ha ejecutado los scripts, eso ha generado una serie de salidas, esa salida se ha sustituido por esos scripts PHP. Pues este es el mecanismo de cómo funcionan los scripts PHP y cómo me permiten, ejecutando esos trozos de código, pues en cada ocasión hará una cosa o hará otra y me permite tener esas web dinámicas tan chulas y tan funcionales que se ven en internet.